Buenos días a todos. Bueno, vamos a arrancar con la cuarta actividad del año, científica, segunda acreditada por la Escuela de Graduados. Felices por la convocatoria que venimos teniendo. Eso quiere decir que los temas y la dinámica han sido de elección acertada. Como ustedes saben, todas las actividades que han sido con moderadores y coordinadores saben el trabajo que significa armar actividades acreditadas por la Escuela de Graduados, así que un agradecimiento especial a nuestros moderadores que ahora voy a presentar. Hoy nuestros coordinadores de lujo, el doctor Nicolás González, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Británico y endoscopista del Sanatorio Mautone, con el que tengo el placer de trabajar en Maldonado en mis pagos. Pablo Lecona, gastroenterólogo del Sanatorio Americano, del CASMU y de Blue Cross. Así que un agradecimiento especial para ellos. Los voy a dejar a ellos para que presenten a nuestro invitado de lujo y les expliquen la dinámica de la actividad. Gracias, Presidenta, por esas palabras, nunca mejor dicho, de lujo, así que muy agradecido. Bueno, agradecerle a todos los que están acá, que hoy concurrieron. La verdad que un sábado ahora de mañana está medio feo, así que está lindo para estar acá. Agradecemos al profesor Cohen que ahora viene, acaba de entrar, así que estamos esperando que ingresaras, Henry, para comenzar con la actividad. Agradecerles de verdad a todos por estar. La verdad que la concurrencia es muy importante, seguramente porque es un tema muy prevalente, como todos ustedes saben, en el cual existen muchos grises, ¿sí? Sobre esta patología. Agradecerle al doctor Esteban Glasinovic, que es gastroenterólogo, es staff médico de la Clínica Alemana, Universidad de Desarrollo en Santiago de Chile, y además se ha especializado desde hace mucho tiempo en lo que es la neurogastroenterología. Así que muchas gracias, Esteban, por acompañarnos. Agradecer al resto de los panelistas, al profesor Pablo Santiago, que es profesor agregado de la Clínica Quirúrgica B del Hospital de Clínicas y además es especialista en cirugía esofágica y gástrica y además en cirugía bariátrica. Gracias, Pablo. Agradecerle a Elvio Kuster, que es un experto en lo que tiene que ver con los estudios funcionales, como ahora vamos a ver. Y bueno, agradecerles a todos los que han trabajado entonces para llevar a cabo esta actividad. Agradecerle a Henry, y esto sí es muy sentido, porque Henry es un experto en lo que tiene que ver con la enfermedad por reflujo. Fue el creador y el impulsor del primer consenso latinoamericano de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se publicó allá por el año 2006. Y fue en aquel momento que me invitó a colaborar con ese consenso y ahí, bueno, cuando tuve un encuentro cercano de primer tipo con esta patología, terminó el consenso, me fui, pasaron años hasta hoy. Todavía estoy por aprender, así que gracias, Henry. Vamos a ver qué cambió en estos 20 años, desde aquel consenso hasta los nuevos consensos que nos va a comentar Esteban. Para mí es un placer y un honor estar acá. Agradezco mucho a los organizadores, Pablo, Nicolás, Carla Vi, por esta invitación. Veo que hay muchos próceres acá, así que esperemos también que sea una actividad lo más interactiva posible, que podamos después discutir los casos y que saquemos el mayor provecho posible de esto. Yo siempre le digo a los alumnos, el reflujo puede ser algo que les guste o no les guste, pero todos se van a ver enfrentados en su práctica clínica a esta condición, así que siempre es provechoso discutir esto. Entonces, cuando hablamos de reflujo, ¿a qué nos referimos? Una cosa son los síntomas. Lo otro son los hallazgos endoscópicos, ¿cierto? Que todos sabemos el daño que puede producir el reflujo. Y lo otro son los monitoreos, ¿ya? Los monitoreos, cuando hablamos de monitoreo, nos referimos a estudios ambulatorios que puede ser de pH solo o pH impedenciometría. Para los que no están familiarizados con la pHmetría o pH impedenciometría, ¿cierto? Es un catéter que se pone a través de la nariz, queda posicionado en el esófago, y si es solamente pHmetría, es un sensor que exclusivamente nos dice si hay exposición ácida elevada o no, y si además tenemos varios sensores de impedenciometría, eso nos permite establecer qué es lo que sucede, además de si hay un reflujo ácido o no ácido, y la direccionalidad, es decir,
se asciende y hasta dónde asciende este líquido, y podemos ver también si no solamente líquido, sino que además es gas. Hay gente que tiene trastornos por eructo, por ejemplo, también es una buena forma de hacer un estudio con esto. Entonces, si nos enfrentamos a un paciente, a una paciente que tiene síntomas de reflujo, sabemos que más o menos el 70% de las veces nos vamos a encontrar con un reflujo no erosivo. Más o menos, y eso en la literatura en inglés se llama NERD, Non-Erosive Reflux. El 30% nos podemos encontrar con algún grado de erosiones. Y hay un grupo que va a ser refractario a tratamiento y hay otro grupo que va a tener síntomas de reflujo, pero probablemente va a tener una mala respuesta al tratamiento, y ese subgrupo de pacientes son lo que nos referimos a los desórdenes del eje intestino-cerebro, ya que el clásico ejemplo es la pirosis funcional. Ya, es decir, tiene los mismos síntomas del reflujo, pero finalmente no tiene reflujo demostrado. Y así es como se ha ido avanzando en cuanto a las clasificaciones, desde la clasificación de Monreal, el 2006, Porto Lyon 1, guías del Colegio Americano de Gastroenterología, y recientemente, el año pasado, las Lyon 2.0, que son los consensos ampliamente difundidos y en los cuales nos basamos todos para hacer actualmente el diagnóstico de reflujo, y es lo que vamos a ir avanzando y precisando ahora. Entonces, acá en este acápite se menciona que es muy importante definir cuándo hay un actionable reflujo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay evidencia de que el reflujo es tratable y que hay que seguir escalando en el tratamiento porque está demostrado que el paciente tiene reflujo, ¿ya? Porque lo vamos a seguir viendo, y hay los casos también de que hay pacientes que, por mucho que tengan síntomas de reflujo, no tienen reflujo demostrado. Pero cuando nos referimos a actionable, decimos, es un reflujo establecido con los parámetros, las métricas que vamos a revisar, y eso condiciona a que tenemos que seguir escalando en cuanto al tratamiento. Entonces, cuando hablamos de síntomas, los síntomas nos dan las probabilidades de que el paciente o la paciente responda al tratamiento. Por ejemplo, si el individuo tiene esofagitis erosiva, tiene una chance bastante alta de responder al tratamiento con un NNT bastante bajo, 1.8. Pero a medida que vamos bajando, ustedes van a darse cuenta, si hablamos de pirosis, con esofagitis o sin esofagitis, va disminuyendo la regurgitación un 48%, y llegando al extremo de síntomas laringios, que tenemos baja chance, si el paciente no tiene síntomas de reflujo típicos asociados, tenemos baja chance de que no vaya bien con la terapia. Y como ustedes ven, pasamos de un NT de 1.8 a un NT 79. O sea, hay que tratar casi 80 pacientes con síntomas laringios sin síntomas de reflujo para que nos vaya bien. Y es por eso que es muy importante hacer un buen fenotipo de los pacientes. El paciente que tiene síntomas laringios y no tiene síntomas de reflujo, probablemente no tiene sentido insistir en seguir tratando, y muchas veces vemos los consultorios, no sé si a usted le sucede, pero de repente me toca ver esomeprazol 40 cada 8 en un individuo que tiene síntomas laringios y nunca tuvo reflujo. Ahí como veíamos los NNT. Entonces este consenso de Lyon, primero lo que establece y viene a poner parámetros bastante claros en cuanto a cómo establecer el diagnóstico. Entonces, tiene que ser, si dividimos los individuos, las personas que no tienen demostrado que tienen reflujo, hay que hacer, por eso se llama reflujo no demostrado, y ahí los estudios son endoscopía, estudios con pH impedanzometría, y eventualmente la manometría puede ser un complementario. Sin tratamiento, es muy importante eso, ¿ya? Porque si la persona recibe tratamiento, evidentemente cuando se le haga la endoscopía, vamos a perder la chance de haber hecho un diagnóstico oportuno. Un individuo, una persona que tenía una esofagitis C, hubiese tenido el diagnóstico confirmado, pero si recibe tratamiento y le hacemos la endoscopía, no vamos a saber si tenía un reflujo no confirmado. Entonces, suspender el tratamiento, ojalá, si la persona lo aguanta 2-4 semanas, uno puede dejar antiácidos entre medio y en ese momento hacer los estudios. Entonces, acá, la métrica más importante es el tiempo de exposición ácida. Entonces, tenemos evidencias concluyentes de reflujo. Y en esto, clasificación de Lyon es muy categórica en decir que si la endoscopía nos muestra de que hay una endoscopía, o sea, una esofagitis grado B, C o D, el diagnóstico está demostrado. No debiésemos seguir haciendo más estudios. Ya se sabe que la esofagitis grado A, un porcentaje de la población normal la puede tener. Más o menos el 5% de la población normal puede tener grado A. Entonces, una esofagitis grado A no es concluyente del diagnóstico de reflujo.
Y después hacemos los estudios ambulatorios de pHimetría o pH-impedanciometría. Si es que si la persona presenta una exposición ácida sobre 6% en un estudio de 24 horas, también está hecho el diagnóstico. Y si tenemos la posibilidad de acceder al pH bravo, que es la cápsula inalámbrica, si la exposición ácida es sobre 6% en 2 días de los 4 días, también tenemos el diagnóstico. Y luego, en el otro extremo, tenemos evidencias contra el reflujo, que también es muy importante despejar acá y tener claridad lo que es y lo que no es. Entonces, si por el contrario nosotros tenemos un estudio que dice que hay exposición ácida baja, que son bajos la cantidad de episodios de reflujo, porque la estudio con pH-impedanciometría además, y los estudios con pH-metría me permiten ver el número de reflujos. Si además hay una baja carga de episodios de reflujo, la exposición ácida baja, y la impedancia basal nocturna, solamente se puede medir con el catéter de pH-impedanciometría. Y a medida que la impedancia es más baja, significa que hay un daño de la mucosa. Y eso se mide en ohms. Entonces, y eso significa tiene que ver con la conductancia eléctrica. Mientras más dañado está el tejido, más fácil transmite la electricidad. Y eso se mide en ohms, y si esto está alto, es decir, es una mucosa sana. Entonces tengo baja carga de ácido en cuanto a exposición ácida, tengo baja cantidad de episodios de reflujo y tengo una mucosa eléctrica, una mucosa que desde el punto de vista eléctrico, por así decirlo, se ve normal, decimos esta persona no tiene reflujo. Ya eso es un avance en diferenciar a los pacientes. Y después está el estudio con IBP. Y eso muchas veces genera confusión. No sé si a ustedes realmente les sucede que les llegan pacientes o tienen que derivar a un paciente y tienen la duda si tienen que solicitar el estudio on-off, con o sin tratamiento. Entonces, con tratamiento, ¿cuándo solicitar esto? Es cuando la persona ya tiene demostrado que tiene reflujo. Es decir, tiene previamente una endoscopía que tiene esofagitis grado B, C o D, tiene previamente un estudio de pH-impedanciometría que haya demostrado que haya exposición ácida elevada. Entonces, en ese caso, ¿cuándo pedir? La pregunta que uno tiene es ¿por qué no está respondiendo al tratamiento? Y ahí se solicita con tratamiento. Y acá las métricas, que antes de este consenso era un poco más confuso, ya se han ido aclarando. Entonces, si la persona está con tratamiento y nosotros vemos que tiene esofagitis grado B, C o D, sin duda es reflujo y que no está respondiendo, está comportando como un reflujo refractario. Si vemos estenosis péptica o si vemos que la exposición ácida es sobre 4 o más de 80 episodios de reflujo, también esta persona dice, tenemos confirmado que tiene un reflujo. Y no tenemos duda de que haya sido otra cosa, sino está confirmado que es un reflujo que está siendo insuficientemente tratado con la terapia que tengamos hasta ese momento. Y por el contrario, en la vereda opuesta, tal cual estaba con el reflujo no probado, con el reflujo probado, si la exposición ácida es muy baja, tenemos baja cantidad de carga de episodio de reflujo y tenemos una mucosa normal medida por la impedanciometría. Es otra forma de decir la causa de no respuesta no es por el reflujo. Esta persona no está con un reflujo activo, el tratamiento está siendo el adecuado. Entonces, mi explicación es que probablemente hay una mezcla de trastornos del eje intestino-cerebro con un reflujo, porque acá ya estaba demostrado el reflujo. No es que no lo tenga, sino que no está respondiendo porque probablemente está asociado a otra condición. Y después está el área gris. Cuando tenemos las personas que ustedes solicitan un estudio y les llega una exposición ácida entre 4 y 6, es una situación un tanto incómoda, porque uno ojalá pudiese decirle a la persona que está consultando, ser más claro en decir, pero esta es el área gris, que se está cada vez intentando más ver cómo avanzar y lo vamos a seguir viendo. Entonces, cuando la persona está sin tratamiento, un área gris es entre 4 y 6%, y cuando está con tratamiento es entre 1 y 4. Y es ahí donde sirven las métricas complementarias, sobre todo en esta área gris que hablábamos. Entonces, con la impedanciometría nosotros podemos medir el número de reflujos y además está esta métrica que les hablaba yo, que es la impedancia basal nocturna. ¿Qué significa eso? Que en una situación cuando la persona está idealmente en la noche, sobre todo durmiendo, donde no hay, por ejemplo, no está deglutiendo, porque cada vez que deglute hay una onda de líquido que modifica la impedancia, pero si
el catéter está tranquilo, en contacto con la mucosa del esófago, es un buen momento para ver cómo se comporta desde el punto de vista eléctrico, es decir, si está indemne o no está indemne. Y es ahí donde nosotros medimos la impedancia basal nocturna y además, durante las 24 horas, medimos todos los episodios de reflujo que sean ácidos o no ácidos. Y esas son las métricas complementarias que nos permiten decidir en esta área gris si nos inclinamos para un lado de la balanza u otra. Y además están las métricas que van a ver cómo está la unión gastroesofágica, ¿cierto? Parte de la fisiopatología del reflujo está ahí, en qué sucede en la unión gastroesofágica. Entonces, si tenemos formas de estudiar la unión gastroesofágica, sea mediante imágenes, por ejemplo, una endoscopía o un estudio varitado donde se demuestre una hernia, aumenta la probabilidad de que esa área gris se incline hacia decir que hay un reflujo patológico. Idealmente, cuando uno hace una endoscopía, clasificar la unión gastroesofágica de acuerdo a esta clasificación muy conocida, que es la clasificación de Hill, y si nosotros nos encontramos con una válvula totalmente incompetente abierta, hay más plausibilidad para decir esta paciente, esta persona que tiene síntomas de reflujo, se condiciona con una alteración anatómica. Entonces se inclina la balanza hacia decir que hay un reflujo patológico. Lo mismo con un estudio varitado. Si vemos una hernia, también le pone más peso. Una pequeña pausa acá. No sé si le sucede en su práctica clínica, pero nosotros, por ejemplo, muchos otorrinolaringólogos nos derivan pacientes por sospecha de reflujo porque le hacen una laringoscopía y le encuentran la garganta inflamada, ¿cierto? Y la forma mi experiencia que tienen para hacer el diagnóstico es con un estudio varitado. Y el lugar donde yo trabajo, bueno, dan el vario, los pacientes los ponen así, los ponen de cabeza y evidentemente todos llegan con diagnóstico de reflujo. Entonces es muy difícil convencer a los colegas de decirle que este no es el estudio para hacer reflujo, es un estudio que nos permite, desde el punto de vista anatómico, ver si hay alguna alteración, pero no para hacer diagnóstico de reflujo. ¿Ya? Es como lanzar una moneda al aire, o sea, no aporta prácticamente nada desde el punto de vista del diagnóstico. Y cuando hablamos del rol de la manometría, hay unas nuevas métricas, yo no sé si están familiarizados con las manometrías de alta resolución, pero básicamente es una manometría, lo que se ve acá, mientras más fuertes los colores, significa que hay mayor presión. Este es el esfínter esofágico superior y acá tenemos el esfínter esofágico inferior. Y hay unas nuevas métricas que han aparecido en las publicaciones de los últimos años que hablan de la integral contráctil, es decir, cuán fuerte es esta unión gastroesofágica. Entonces, esta métrica que está acá, este cuadrado rojo, nos permite ver, como les decía, si es mientras más fuerte, es decir, más presión establece esta barrera, más dificultad en que haya reflujo. Entonces, esta publicación, por ejemplo, muy interesante, que ahora en los protocolos de manometría no solo le hacemos de acuerdo a lo que establece el protocolo de Chicago 4.0, que son varias degluciones sentado, después acostado, después al paciente se le da a tragar tragos múltiples rápidos para ver la reserva esofágica, pero además está esta maniobra que es al paciente subirle la pierna para aumentar la presión intragástrica. Entonces, acá, como ustedes ven, estaba la presión gástrica con un cierto valor, al individuo, a la persona le subimos la pierna y no aumenta la presión a nivel intratorácico. Es decir, la barrera está establecida, no transmite la presión desde el estómago o de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica. En cambio acá se transmite, es decir, hay un paso fácil de la presión. Entonces es una forma de decir, cuando aumentamos la presión abdominal, se transmite al tórax. Es decir, la barrera está siendo incompetente. Y eso se ha visto que tiene buena sensibilidad y especificidad para, durante la manometría, establecer la probabilidad de que esa persona tenga reflujo. Solamente con estas métricas. Entonces, si aumenta en 11 milímetros de mercurio con respecto al basal, significa que esa barrera se está comportando como una barrera incompetente y está siendo insuficiente para contener, por así decir, el ascenso del líquido. Entonces, y predice que en un estudio de pHimetría la exposición ácida sea elevada. Entonces, es así como esta misma métrica, en este paper, en esta publicación se estableció que esta maniobra, que es la de subir las piernas o subir una pierna, tiene un OR de 18. Ustedes ven, muy bueno para establecer la presencia de reflujo. Y entonces este score
básicamente mezcla cosas, es decir, además de ver la barrera, ve si la onda peristáltica es débil o no. Y eso, de acuerdo a los consensos, se llama motilidad esofágica inefectiva. Es decir, el mecanismo de defensa que tiene el esófago, es decir, cuando sube el ácido, el mecanismo de defensa es que el esófago se contraiga y empuje el líquido hacia abajo. Entonces, si esa peristalsis está débil, me da un puntaje, por ejemplo, acá, ¿cierto? Si además, al subirle las piernas, se transmite la presión al tórax, me da ese puntaje. Si además la métrica que yo les mencioné acá de la unión gastroesofágica es débil, me da ese puntaje. Y acá, el Milan Score me dice más o menos con, por ejemplo, 190 puntos, la predicción de que tenga reflujo es mayor al 80%. O sea, solamente con la manometría, que a veces que se pide antes de, o por un estudio de sospecha la motilidad o trastorno de la motilidad, si ustedes aprovechan esta información, ustedes pueden decir con alta probabilidad, esta persona tiene reflujo patológico. Entonces, los puntos clave de estos nuevos consensos son que, a diferencia de los anteriores, cuando hay una esofagitis A, sabemos que no, y hay veces que nosotros no conocemos al paciente, llega a la sala de endoscopía, no es nuestro paciente, entonces no conocemos bien su historial, no podemos poner, o lo que nosotros sugerimos, cuando yo, por ejemplo, ando con endoscopía, le pongo erosión pequeña en esófago distal, entre paréntesis, clasificación A de Los Ángeles. Pero muchas veces si uno le pone esofagitis, al clínico que le toque verlo de vuelta, hay veces que es como acción-reacción, inmediatamente le van a dejar tratamiento. Entonces es mejor ser cautos, me parece a mí, cuando uno pone una esofagitis grave a la endoscopía. La esofagitis BSD es menos común en individuos sanos, entonces cuando es BSD, en general eso siempre es patológico, pero la A, ojo que no necesariamente es así. Y de ahí, los valores específicos que hablamos, que ahora cuando una persona no responde al tratamiento se le puede hacer estas mediciones, y ya dijimos que hay valores específicos, métricas con tratamiento. Por ejemplo, sobre 80 episodios de reflujo, exposición hacia sobre 4%, eso es patológico en una persona que está recibiendo tratamiento y eso amerita una escalada en el tratamiento. Y después están las monitorizaciones con pH-metría inalámbrica, ya que es la más conocida como pH Bravo, y que la gran ventaja que tiene es que evita la variabilidad día a día. Siempre nos toca una persona que dice, no, es que justo ese día no tuve reflujo, o justo ese fue el peor día de mi día, entonces, que es menos probable, pero nos sucede mucho que se les pone el cable y la gente queda como, así como que no puede hacer mucho, se queda en su casa, no come lo que come habitualmente, entonces tenemos la posibilidad de perder un diagnóstico solamente por no ser un día muy representativo. En cambio, cuando se pone esta cápsula, la persona hace su vida habitual y es más probable que a medida que pasa la hora sea más fehaciente el resultado, o sea, nos demuestre más lo que sucede en el día a día. Entonces, uno se posiciona en el esófago distal, por convención tiene que ser a 6 centímetros de la unión gastroesofágica y por un sistema de aspiración, uno deja posicionada la sonda y que el tiempo total es de 96 horas. ¿Ya? Acá la métrica principal es el tiempo de exposición ácido. Al no tener el resto de los sensores de pH de impedanciometría, no tenemos capacidad de decir nada más que exposición ácida. No tenemos capacidad de ver si esta persona tiene eructos, si tiene sospecha de otra cosa, si tiene ascenso de líquido no ácido, solamente exposición ácida. Pero tiene una buena sensibilidad y especificidad por lo prolongado de la monitorización. Y acá es un ejemplo de cómo se ve en varios días. Entonces, acá, por ejemplo, al principio esto está dando costado, después el individuo come y acá se ve que tiene una caída del pH. Y esta es la curva que uno puede ver en una monitorización extendida. Y uno calcula la métrica y ahí no es que se dé un promedio de los 4 días, sino que uno dice cuántos días de los 4 tiene exposición ácida elevada o baja. Si son sobre 2 días exposición ácida elevada, uno dice es concordante y concluyente de reflujo patológico. Entonces, ¿por qué este protagonismo? Porque alrededor de un 30% de los pacientes con esofagitis tienen una pH impedanciometría normal, es decir, se sabe que tiene reflujo, está demostrado con esta esofagitis, pero si le hacemos un estudio de 24 horas puede ser que nos diga que no. Pero si hubiésemos prolongado con la cápsula Bravo, sí, en general sí aumentamos esta precisión diagnóstica.
Bueno, y el otro tema, que cada cierto tiempo hay personas que le ponemos los catéteres y llegan al ascensor y se devuelven y dicen, no, esto no lo tolero, y se la sacan y no podemos hacer el estudio. Y el otro tema, la gran ventaja es lo que hablaba antes, la variabilidad día a día. Entonces, ustedes ven que un día 1, día 2, día 3, día 4 hay cierta variabilidad. Entonces, esto, al prolongar, permite disminuir y sacar mayor información. Entonces, y el otro punto es que este estudio de hace un par de años trató de ver qué métrica dentro de la monitorización de 96 horas, qué métrica era la mejor. Y se vio que en el fondo, si se compara 96 versus 72 versus 48 versus 24, se vio que 96 horas era la exposición hacia baja en 96 horas era el mejor predictor para decir qué pacientes tenían una baja carga de reflujo. Entonces, con 96 horas, ustedes pueden decir, yo puedo suspenderle a mi paciente los inhibidores de bomba de protones que potencialmente estaba recibiendo por un diagnóstico supuesto de reflujo. Sabemos que si se lo sacamos, esa persona probablemente iba a andar igual de bien o igual de mal porque no tenía reflujo. A lo mejor era un efecto placebo, a lo mejor era un trastorno del eje intestino-cerebro, pero no era reflujo. Entonces, el hecho de dejarle IBP no le estaba favoreciendo. Entonces, es una buena forma de decir, no le van a servir los medicamentos. Entonces, después, ahora recientemente este año, aparece la publicación, ¿qué pasa si combinamos ambos estudios? El de Milán, que dijimos que es establecer cómo funciona la barrera antirreflujo, más el de Lyon. Entonces, justamente porque para la hipótesis es que se complementan, que son mecanismos, uno es el mecanismo, que es la alteración de la barrera a través de la manometría, y el otro es la consecuencia. Si está alterada esta barrera, ¿qué sucede con el reflujo? Entonces fue un estudio retrospectivo, 9 centros, 500 pacientes. La definición de éxito fue clínica a través de un puntaje y se siguió a esos pacientes qué pasaba en el futuro, qué pacientes habían hecho cirugía, qué pacientes habían respondido o no a las terapias. Y se vio que si ambas puntuaciones son positivas, alta predicción de que a la persona le fuese bien cualquiera fuese el tratamiento, médico o quirúrgico. En cambio, si ambos eran negativos, baja concordancia predice menos mejoría. O sea, si los dos scores son negativos, poco probable que a la persona le vaya bien. Pero ahora, si combinamos Lyon con Milán, que justamente son estos rangos indeterminados que quedamos en la duda, ¿tiene o no tiene reflujo? Además de los factores ayudantes que hemos ver como la impedancia o el número de episodios, si en una persona que tenía un Lyon indeterminado, pero tiene un score de Milán positivo, es decir, maniobra de la pierna hacia arriba, aumento de la presión intratorácica, eso indica difusión de la barrera y predice altamente una buena respuesta. Es muy específico eso. Entonces me sirve mucho tener ese valor o esa medición adicional para insistir que este paciente probablemente sí tiene reflujo. Entonces, para ir resumiendo la parte del diagnóstico, entonces cuando hay síntomas esofágicos, el reflujo no está probado y la respuesta es incompleta, después de un ciclo de 4 a 8 semanas, hay que hacer una endoscopía off, ¿cierto? No sabemos si tiene diagnóstico de reflujo, queremos confirmar, que puede ser idealmente si uno tiene la disponibilidad de una cápsula inalámbrica, hacerlo. De lo contrario, también se puede hacer con lo que uno tenga disponible, estudios solamente de pH o de pH impedanciometría. Y ahí, si tenemos endoscopía sin erosión y exposinasia fisiológica, decimos no tiene reflujo. Luego, en el otro extremo, la endoscopía muestra esofagitis B, C o D, Barrett, estenosis péptica o exposinasia elevada, estamos en el otro lado, la persona tiene reflujo confirmado. Y luego estamos en la intermedio, es decir, esofagitis A o un tiempo de exposición indeterminado, es decir, entre 4 y 6, quedamos de acuerdo a consenso de Lyon 2.0 en el rango indeterminado para reflujo. Y es ahí donde nosotros queremos cambiar, es decir, ¿qué otras variables nos pueden hacer cambiar hacia que la persona tenga o no tenga reflujo? Si hay una alteración anatómica neonatal, ahí bueno, hay que ver si es quirúrgica o no quirúrgica, pero si tiene una neonatal, aumenta la probabilidad que tenga reflujo. Si la impedancia, es decir, hay daño mucoso, si la impedancia es baja, aumenta la probabilidad que sea realmente reflujo. Tener en consideración de que una impedancia baja también puede estar alterado en otras condiciones, retención de líquido en el esófago,
La esofagitis eosinofílica puede dar también impedancia baja por atrapamiento también de líquido, se altera la impedancia. También medir los episodios de reflujo. Si son una alta carga de episodios de reflujo, también se inclina la balanza a que tenga realmente reflujo. Y considerar que hay otras condiciones como rumiación, síndrome de rumiación, que también se puede sospechar y se puede parecer mucho al reflujo. La diferencia es que la persona relata que le sube un contenido que no es al revés. Dicen puede ser un sabor agradable, hay gente que decide vomitarlo y algunos consultan por sospecha de vómito y algunos otros tragan esto. Y hay gente que también consulta por reflujo, pero si uno interroga con mayor precisión, la queja principal van a ser eructos. Y a través de la impedanciometría nosotros podemos medir los eructos. Y luego, al revés, esto en un rango determinado, quiero bajar mi probabilidad, quiero saber si puedo descartar. Siempre sospechar cuando alguien no responde en lo absoluto a los tratamientos, prender una alarma y decir, el reflujo en general es agradecido a la terapia. Entonces, si no responde en lo absoluto, considerar que probablemente no tiene reflujo o tiene asociado una alteración del eje intestino-cerebro como una pirosis funcional. Otro elemento más que me confirma de que hay que poco probable que tenga reflujo es que tenga una impedancia muy alta, es decir, indemnidad de la mucosa, y que tenga baja número de eventos de reflujo. Y además que desde el punto de vista anatómico, tanto con imágenes o con manometría, la unión gastroesofágica esté conservada. O sea, se ve muy normal. Ahí también dudar del reflujo. Entonces, la cápsula está adoptando un rol cada vez más relevante, pero la limitante sigue siendo el costo, ¿cierto? Es un examen costoso. Nosotros tenemos, pero la verdad es que son pocos los pacientes porque es muy caro. Entonces, a algunos pacientes le ofrecemos, algunos pocos se lo hacen, la mayoría sigue, por lo menos en el lugar donde trabajo yo, sigue siendo la gran mayoría de las veces estudios no inalámbricos, sino con la pH-metría. Pero la tendencia en el mundo está siendo hacer cada vez más estos estudios. Hay lugares en el mundo donde casi solamente hacen pH-metría y solamente para casos puntuales, cuando hay sospecha de estos síndromes de rumiación, eructo, otras cosas, le hacen impedanciometría. De lo contrario, la tendencia es solamente hacer con inalámbrico. ¿Cuándo hacer con tratamiento? Cuando hay sospecha de reflujo refractario, sobre todo cuando yo ya había demostrado, y como le decía, también cuando hay sospecha de otras cosas, la impedanciometría puede ser más beneficiosa que la pH-metría sola. Entonces, el gold standard está cambiando o se está inclinando a que sea la pH inalámbrica. Y obviamente hay que adecuar la mejor opción de acuerdo al fenotipo del paciente, de acuerdo a la sospecha diagnóstica que le pido, pH impedancio o pH sola. Y es así como en este enredo de mucha información tenemos argumentos que van en contra del reflujo, hay elementos que son no concluyentes, pero finalmente hay un grupo que es los que son realmente categóricos de que la persona, el paciente tiene reflujo. Esofagitis avanzadas, estenosis pépticas, reflujo, o sea, Barrett, exposición hacia elevada. Y en ese subgrupo es en el que nosotros, este consenso de León habla de actionable. Recién ahí nosotros tenemos, por así decirlo, derecho a decir, ¿sabe qué? Usted es un candidato a cirugía, porque tenemos argumento suficiente para decir está este reflujo más que demostrado. Y ahora, brevemente, porque también se puede discutir en los casos clínicos, pero yendo hacia las terapias, en la segunda charla vamos a hablar más de las nuevas terapias, pero siempre insistir en medidas generales, ¿cierto? Elevar la cabecera a la cama, comer temprano la cena que sea temprano, evitar tabaco, alcohol, alimentos gatillo, ejercicio diafragmático. Hay algunos estudios que ciertos ejercicios de respiración diafragmáticas pueden fortalecer la barrera antirreflujo. Los IDP, llamativamente, a pesar de que es algo que sale en todos los textos, uno se da cuenta que muchos pacientes los toman de mala manera. Y hay estudios, por ejemplo, el clásico ejemplo del estudio en New England, en que se comparó reflujo refractario, se dieron cuenta que solamente por entrar a un estudio, muchos pacientes que habían sido definidos como refractarios ya no lo eran. Solamente bajo esta supervisión médica y decir, tómese bien la pastilla, ya no podía, y les costó mucho tiempo reclutar pacientes por eso mismo. Entonces parece algo de perogrullo que uno dice, pero nunca está de más insistir en esto, en tomárselos bien, 30 minutos antes de las comidas. Después se encuentra el mantenimiento, ojalá la mínima dosis efectiva, y ahí uno puede decir, de acuerdo a la severidad
de los síntomas y si hubo daño mucoso previo, si es intermitente, permanente o a demanda. Y luego están esos nuevos tratamientos que vamos a hablar en la siguiente exposición, donde la gracia es que tiene una inhibición rápida y sostenida, que ya no tiene que ver con el horario de las comidas y es una alternativa eficaz frente al tratamiento estándar con IVP. La terapia estándar cuando hay esofagitis leve es 8 semanas. Cuando son esofagitis grave, COD, habitualmente preferimos aumentar la dosis al doble y habitualmente también tenemos que tratar por 8 semanas y demostrar idealmente curación de la mucosa. Una esofagitis leve tiene baja tendencia a progresar a una esofagitis severa, pero una vez que uno ha establecido que una persona tiene esofagitis severa, COD, la tendencia es que esa esofagitis va a recurrir en el tiempo, entonces no podemos guiarnos por síntomas. Yo a los pacientes que tienen esofagitis COD les digo, aunque usted se sienta bien, no se relaje, porque si usted suspende el tratamiento con alta probabilidad, va a reaparecer esta esofagitis que puede ser severa. Cuando hay Barrett, hay que dejar de forma continua el tratamiento, ¿ya? Para tratar de evitar el riesgo a una progresión de una displasia o un adenocarcinoma. Y después están las terapias adyuvantes, antiácido, alginato, sucralfato, que por ejemplo el alginato produce una capa protectora en el bolsillo ácido y eso también puede ser como complemento a las personas que no responden de forma suficiente a los inhibidores de bomba de protones. El baclofeno también es una alternativa porque reduce las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que ese es el principal mecanismo fisiopatológico de por qué una persona tiene reflujo. Sin embargo, los efectos adversos, somnolencia, cuesta un poquitito por los efectos secundarios limitantes, pero puede ser una alternativa como una terapia adicional a alguien que no tuvo una buena respuesta. Los procinéticos, la verdad es que no tienen mayor sustento si es que no hay además una alteración de vaciamiento gástrico. Hay veces que en forma media desesperada, cuando no responde a nada, los agregamos. Hay alguna información de que por procalopride pudiese tener algún efecto sobre la motilidad esofágica. En Chile hay un grupo que demostró que la gente que tenía peristalsis inefectiva, agregar cotiamida, por ejemplo, pudiese ayudar a mejorar el reflujo que no estaba respondiendo, probablemente por aumentar la peristalsis esofágica, pero la verdad es que no, en ninguna guía se demuestra de que los prokinéticos sean una ayuda si es que no hay alteración del vaciamiento gástrico de forma adicional. Después siempre preguntarse cuando hay refractariedad, siempre volver atrás, volver al inicio, una buena historia clínica, veamos qué sucede, porque hay personas que efectivamente estaban consultando por eructo, por malestar faríngeo y vienen catalogados como refractarios, pero la verdad es que el diagnóstico nunca se confirmó. Entonces, idealmente, confirmar con endoscopía, con una pH en pediometría, optimizar el tratamiento con IVP, eventualmente aumentar al doble la dosis y recién ahí se establece criterio de refractariedad. O sea, después de 8 o 12 semanas de una persona con doble dosis de IVP, uno puede establecer de que es un reflujo refractario. Y siempre diferenciar síntomas de enfermedad por reflujo. Para decir que es refractario tengo que haber demostrado que hay enfermedad por reflujo, no solamente síntomas. Y ahí me queda la alternativa de escalar a estos nuevos fármacos PICAP o considerar de que además de forma hay un traslape con trastornos funcionales, donde habría que ocupar neuromoduladores. Y las opciones ya más invasivas, cuando hemos demostrado que hay un reflujo refractario, está la funduplicatura, que hay distintos tipos de funduplicatura, está la Nissen, está otras que son parciales. Después está el aumento magnético, que es un anillo de imanes que se posicionan a través de una laparoscopía en el esfínter esofágico inferior o alrededor del esfínter esofágico inferior, y eso pudiese aumentar la barrera. No sé si alguno ha tenido posibilidad de algún paciente, supuestamente tienen buena respuesta, sin embargo hay que considerar de que estas personas no se pueden meter un resonador. Yo esto lo aprendí porque una paciente mía estuvo a punto de operarse y ella trabajaba en el ámbito médico, era representante de un laboratorio y ella misma, estudiando, me dijo, doctor, pero si yo trabajo con equipos, con neurólogos que hacemos resonancias todos los días, yo no me puedo meter un resonador. Y la verdad es que sale muy poco de eso en cualquier parte. El cirujano que lo iba a poner no lo sabía. Y casi todos los resonadores nuevos admiten hasta 1.5 Tesla. Entonces, no podría entrar este paciente en un resonador. Entonces, yo en ninguna publicación he visto que se diga anillo magnético, ojo, no. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si alguna vez un paciente está pensando en ponerse este sistema.
Y después las nuevas técnicas, o relativamente nuevas, que son estas funduplicaturas endoscópicas, que han demostrado al menos una buena respuesta. Lo que pasa es que no puede haber una hernia asociada grande, o si es que se va a hacer, se tiene que al mismo tiempo hacer la reparación laparoscópica de la hernia y endoscópica esta aplicatura. Y hasta el momento los seguimientos son buenos, pero no tenemos seguimiento de tan largo plazo como las series más grandes de cirugías como cirugía de Nissen. Entonces siempre el desafío va a estar compararse contra estas otras técnicas más avaladas, más demostradas. Consideraciones especiales, siempre tener en consideración de que una persona que tiene síntomas de reflujo y hay un grado de disfagia, siempre tomar biopsia del esófago para descartar esofagitis eosinofílica. En el embarazo, casi todos son, los IVP son seguros, excepto el omeprazol, que es clase C, pero los antiácidos y el sucralfato sí se pueden ocupar con tranquilidad. En esta nueva era, no sé, usted acá en Uruguay, nosotros en Chile tenemos mucha obesidad, entonces tenemos muchos pacientes ocupando semaglutide, el famoso Ozempic, y hemos visto cada vez más efectos adversos en el sentido de síntomas de reflujo, síntomas de mal vaciamiento gástrico. Al principio nos dimos cuenta cuando llegaban a la sala de endoscopía, hacíamos endoscopía y tenían el estómago lleno de contenido. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que efectivamente es bastante, retarda mucho el vaciamiento gástrico y por ende también puede producir síntomas de reflujo. Entonces siempre preguntar en alguien que está con síntomas si no está ocupando análogos del GLP-1. El Helicobacter pylori la verdad es que no influye mayormente en reflujo, pero la indicación, sobre todo en situaciones epidemiológicas como en Chile, mi país, donde hay cáncer gástrico, es erradicarlo siempre. Y en el adulto mayor el curso es más severo y los síntomas son atípicos, entonces si hay sospecha, también tener un umbral para hacer endoscopía, pero el manejo sigue siendo más o menos similar. Un último comentario. Hay que ser justo con las comparaciones, porque muchas veces se compara una dosis de omeprazol con una dosis distinta de esomeprazol, por ejemplo. Entonces uno puede hablar de potencias relativas. El omeprazol se parece al lansoprazol en cuanto a potencia, pero el esomeprazol y el rabeprazol tienen mayor potencia. Entonces estoy comparando 20 miligramos de omeprazol con 40 miligramos de omeprazol. Evidentemente, en equivalente de omeprazol, la dosis es mucho mayor en esomeprazol. Entonces hay que tener ese detalle de cuando uno está comparando los estudios que uno lee, las dosis. Porque hay veces que dicen esomeprazol es mejor que omeprazol, claro, pero ¿qué pasa si yo hubiese subido omeprazol al equivalente de la dosis de esomeprazol? ¿Se fijan? Entonces eso es algo a tener en cuenta. Y por último, esta me parece que es una guía muy buena, recientemente publicada, en la cual resume toda la evidencia y hay un algoritmo final que yo sé que es un poco cargado, pero resume más o menos todo lo que hemos visto. Entonces, si hay síntomas típicos de reflujo, primero ve si hay alarma, signo de alarma, evidentemente endoscopía. Si no hay signo de alarma, una prueba con IVP, ¿cierto? Sobre todo una persona que, por ejemplo, nosotros en Chile, toda persona sobre 40 años probablemente le vamos a ofrecer una endoscopía porque tenemos cáncer gástrico, pero en una situación epidemiológica donde no existe, uno puede decir, probemos con IVP, si hay mejoría, podemos continuar idealmente a la mínima dosis posible para mantención de síntomas. Si no hay respuesta, endoscopía. Y ahí, como les decía antes, idealmente suspender los inhibidores de bomba de protones porque podemos perder la oportunidad de tener una esofagitis que ya me confirma el diagnóstico y no tengo necesidad de seguir haciendo estudios. Si la esofagitis BCOD, esófago-barriga estenosis péptica, listo. Diagnóstico de reflujo, tengo documentado y ahí tengo que puedo aumentar, por ejemplo, la dosis, llegar a una dosis final que me sirva para mantener los síntomas controlados. Luego, si hay manifestaciones extraesofágicas de reflujo, idealmente lo que en inglés se llama upfront, o sea, empezar desde el inicio con estudios. Ya hace poco salió un consenso que se llama Consenso de San Diego, en que más o menos aclara esto de todas estas majamama que nosotros llamamos de cualquier síntoma esofágico, de supra o faringio, terminan tratándose por mucho tiempo. Es mejor idealmente partir con un estudio y demostrar si esa persona tiene o no tiene reflujo en vez de embarcarse en tratamientos que muchas veces van a ser prolongados y de baja tasa de éxito. Entonces, si es que la endoscopía, después de síntomas de reflujo que no respondieron, la endoscopía no mostró ningún hallazgo significativo, ahí es donde tenemos que hacer los estudios con pHmetría alámbrica o inalámbrica sin tratamiento. Y ahí donde nosotros decimos, si la exposición ácida es baja, busquemos otras causas, ¿ya? Una causa distinta al reflujo, o que haya además una hipersensibilidad al reflujo o pirosis funcional, en cuyo caso las terapias neuromoduladoras
es decir, medicamentos que fueron ideados como antidepresivos, se han demostrado modular síntomas esofágicos. Luego, si la exposición ácida está en un rango intermedio, hacer pruebas adicionales. Lo que mencionábamos antes, ver en estos estudios cuál es el número de eventos de reflujo, cómo está la impedancia de la mucosa, cuál es la asociación sintomática y después este puntaje de Milán, que hablamos que en la manometría uno puede sacar. Y luego está la exposición ácida elevada, donde yo tengo confirmado que tengo reflujo y es ahí donde yo pudiese como ir adicionando distintas terapias. Y después, si yo tengo demostrado que el paciente tiene reflujo pero los síntomas persisten, ahí la pregunta no es si tiene o no tiene reflujo, la pregunta es por qué no responde al tratamiento antirreflujo. Y ahí se hace con tratamiento y ahí yo me fijo en las métricas para saber si la persona tiene una sobreposición, es decir, no está demostrado que hay un reflujo activo, sino que el reflujo está controlado, pero probablemente tiene además una hipersensibilidad al reflujo o una sobreposición con pirosis funcional. Pero el reflujo está controlado, entonces no tiene sentido quizás ofrecerle, por ejemplo, una cirugía si esa persona no está demostrado que tenga un reflujo persistente con tratamiento. Pero si yo le hago un estudio a una persona con tratamiento y yo demuestro que no está controlado el reflujo, es decir, la exposición ácida está elevada, tiene un número alto de eventos de reflujo o la impedancia está baja, ahí yo puedo decir, esta persona tiene un reflujo refractario real. Y es ahí donde yo le puedo ofrecer terapias más a escalar en terapia. Es decir, tiene una hernia yatal, quizás operarlo, ofrecerle baclofeno, ofrecerle estas nuevas técnicas endoscópicas. Si el paciente es obeso o la paciente es obesa, probablemente un bypass gástrico va a ser la alternativa que tengamos a ofrecerle porque ya nos quedamos sin otras herramientas terapéuticas. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, Esteban, la verdad que muchas gracias por esta conferencia. Yo creo que han habido muchos cambios con respecto al primer consenso que hablamos latinoamericano, el 2006. Creo, como decía Esteban, una de las ventajas de este último consenso de Lyon 2.0 es que trata de ser más objetivo con respecto al diagnóstico de enfermedad por reflujo. Así todo quedan muchas dudas. Yo particularmente tengo alguna discrepancia con el consenso, no contigo, pero después lo voy a compartir con todos ustedes, con lo que tiene que ver con la esofagitis grado A. Pero quiero aprovechar si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Esteban con respecto a la exposición, antes de pasar a las historias clínicas. Gracias, Nicolás. Bueno, te felicito y muchas gracias por venir a Uruguay a hacer esta exposición tan clara. Voy a distraerlos un poquito del tema. Primero quiero agradecerle a Carla, que me invitó a venir cuando inició su actividad. Yo no estaba en condiciones en ese momento, pero le prometí que iba a venir y acá estoy cumpliendo. Y además quería conocerlo a Esteban, porque fue un buen amigo del padre. Me imaginaba que había buena madera por allí. La conferencia fue preciosa y me hizo acordar una conferencia que dio en el 2018. Algunos se van a acordar acá, Cristina y Javier, una noche de perros, de una lluvia tremenda, en un hotel de Punta Carreta, el doctor Daniel Sifrin, que probablemente es una de las más grandes autoridades en el mundo de este tema, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y que muchísimos de estos conceptos que vos dabas lo manifestó allí Daniel, y cuando alguien le preguntó si hacía una radiografía de estómago, esófago y estómago varitada, me miraba a mí, que era el coordinador, no sé si quién me acompañaba, Nico me acompañaba en la coordinación, y me decía, no entiendo la pregunta. Entonces le dijimos en inglés, porque él está más acostumbrado a escuchar en inglés de hace muchísimos años. No podía creer. Esa actividad la habíamos hecho ex profeso, habíamos invitado a otorrinolaringólogos y a cirujanos. Esa situación que vos decías es la que se nos da todos los días. Y yo la sintetizaría en sobrediagnóstico de la enfermedad por parte de los clínicos, de los gastroenterólogos y de los otorrinolaringólogos, y sobre tratamiento, que está haciendo un daño tremendo, de pacientes que, como vos mismo demostraste, con ese número necesario para tratar increíblemente alto, que yo no lo tenía como tan alto, que no vale la pena perder el tiempo y sí hacer lo que dijiste al final, que es empezar precozmente con los estudios. La pHimetría con impedanciometría, que acá hay varios equipos que están acá presentes, los colegas lo hacen muy, pero muy bien en Uruguay. Acá parecería que, como algunas instituciones médicas no lo cubren, es algo muy sofisticado, pero hay que convencerse
de que es algo prácticamente de todos los días. No hay que ser un experto en reflujo como tú para pedirlo, hay que ser un buen gastroenterólogo para saber cuándo pedirlo, hay que pedirlo más precozmente de lo que se piensa y hay que parar de tener a los pacientes acá. No, he visto pocos con 120 miligramos de omeprazol, pero con 80 miligramos por años veo todos los días, todos los días. Me molesta bastante verlo, pero es así, es la situación. Y bueno, un poquito eso y felicitarte y agradecerle a todos. Y otra cosa, bien de viejo lo que voy a decir, que soy consciente de mi vejez, qué lindo ver la sala llena de jóvenes.